Hola, mi nombre es Mauricio y pues el día de hoy les voy a hablar acerca de mi reflexión del libro de Paulo Coelho llamado La Quinta Montaña. Esta novela está inspirada en una historia bíblica del profeta Elías y es una excelente herramienta para que podamos nosotros entender acerca de la resiliencia y cómo nosotros podemos enfrentarnos a los grandes cambios. Así que acompáñame a esta reflexión y espero que te sea de mucha ayuda entender acerca de este libro. La historia comienza cuando a Elías le asignan una responsabilidad y pues él al ver la magnitud de esta, mejor decide huir y llega a una ciudad que está inundada en una crisis horrible y terrible que se llama Sarepta. Esta acción de escape o intento de huir realmente se convirtió en una especie de laboratorio o área de experimentación, de aprendizaje, en un camino de aprendizaje, una aventura de aprender acerca de cómo llevar a cabo sus miedos, cómo convivir con el miedo, con la escasez, hasta inclusive con la pérdida. Entonces, en este caso, Sarepta representa o es símbolo de las pruebas difíciles que se nos imponen en la vida y de cómo no podemos escapar de ellas, cómo nosotros creemos que no podemos escapar de ellas. Y a pesar de todo esto, lo que me llevó es acerca de la idea de la vocación, del propósito de nuestras vidas. Por ejemplo, Elías intenta ser una persona que no es, pero su esencia o lo esencial de él, lo importante de él, lo llama, lo dice regresa, le llama la atención. Esto nos enseña a que todos tenemos talentos, cualquier persona, no importa lo que tú tengas o las capacidades o discapacidades que tú tengas, todos tenemos talentos y un camino único. Como nos decimos mucho en el cristianismo, sobre todo en lo presbiteriano, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene tu propósito y aunque te pongas en un camino, ni aunque te quites del camino que Él tiene preparado para ti, ese va a ser el que tiene preparado para ti. O sea, toda persona tiene un camino único y que pues que tratar de huir de esto lo único que nos genera es sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos escapamos del propósito de Dios, de nuestro camino que Dios nos tiene planteado a nosotros. Entonces, la verdad, la segunda es una gran lección, es un gran aprendizaje que pues el miedo es natural, el miedo nos va a llenar, nos va a llegar a todos, pero no debemos de paralizarnos, no debemos de quedarnos quietos, no debemos de quedarnos inertes al miedo, sino, como dice la gente, agarrar el toro por los cuernos y seguir adelante y seguir adelante. El coraje no es la ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de tener miedo. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía mucho miedo de empezar la carrera de psicología, de empezar algo nuevo, una carrera nueva a la que no estoy acostumbrado a. Y aún así me armé de coraje, agarré todos mis miedos y dije: Dios, si este es el propósito que tienes para mí, si este es el camino que tú tienes para mí, adelante. Si está en tu plan arrastrarme, hundirme, para que yo agarre nuevos aprendizajes y pueda seguir mi camino como una gran persona, así es y así será. Entonces pues no me paralicé al miedo, no me quedé inerte, sino simple y sencillamente seguí adelante. Y como estudiante de psicología, todos estos aprendizajes que el libro nos da nos ayuda a entender el concepto de adaptación,
de cómo nos debemos de adaptar a nuestro entorno y seguir adelante. Por ejemplo, Elías pierde totalmente su papel, su rol, su importancia como profeta, y él tiene que aprender a vivir como un ciudadano de Sarepta. Eso nos enseña cómo las personas tienen a reconstruirse, a readaptarse a su entorno después de una crisis. Como en mi caso, me adapté, me reconstruí y seguí adelante. Eso puede ser también en otras causas, motivos, por ejemplo en una mudanza, en un divorcio, lamentablemente en una pérdida, en un fallecimiento de un ser querido. Eso nos ayuda a readaptarnos y seguir adelante. También nos ayuda a estudiar la resiliencia. Por ejemplo, cómo Elías tuvo la capacidad de levantarse de cada golpe, después de cada golpe. Un ejemplo, por ejemplo, cuando llega la pérdida de su hijo adoptivo, es un ejemplo de cómo el ser humano, nosotros llegamos a transformar ese dolor en fuerza, y podemos usar esta historia para hablar acerca de cómo desarrollar fortalezas, de cómo desarrollar pilares en la vida de nuestros pacientes, pilares psicológicos, fortalezas psicológicas en las cuales pues nuestros pacientes pueden apoyarse, agarrarse en ellas y seguir adelante, como ya tengo repetido muchas veces, seguir adelante, continuar con nuestras vidas, pero tener en cuenta todo el camino que estamos llevando. Obviamente todo esto de los aprendizajes podríamos usarlo de una manera metafórica, metafóricamente didáctica. Por ejemplo, nombrar la quinta montaña como identificar sus mayores retos actuales. Sabemos que la quinta montaña o la montaña es esos retos que tenemos como personas y tenemos que escalarlas. Podemos hablar acerca de los mayores retos del paciente, de los mayores retos actuales de las personas, y pues pedirles que las identifiquen. La presión académica, conflictos familiares, conflictos laborales, etc. Entonces ese desafío que sentimos nos supera. O sea, el mensaje es que esa montaña es el lugar donde debemos probar nuestro verdadero valor, donde tenemos que trabajar en nuestra aceptación, aceptar las circunstancias que pues a veces no las podemos cambiar, a veces sí, a veces no las podemos cambiar. Pues tenemos que trabajar en la aceptación de las circunstancias y seguir adelante. Una enfermedad, una condición, etc. La terapia en este tipo de casos se centra en la resolución de problemas creativos o resolución creativa de problemas. Es más bien así, una resolución creativa de problemas dentro pues que nuestras limitaciones pues que ya existen. En lugar de gastar energía en contra de, adaptarnos y buscar soluciones, como dije anteriormente, en vez de quedarnos inertes ante en cambio, agarrar el toro por los cuernos y buscar soluciones que pues nos ayuden a entender acerca de. Y en general, mi conclusión es que pues este libro, La Quinta Montaña, es una invitación a que nosotros valoremos y analicemos todo nuestro proceso de resiliencia, nuestro proceso de cambio, en que pues ver más bien nuestro resultado. Por ejemplo, la vida de Elías nos enseña que las mayores pruebas no son un castigo, sino una necesidad de crecimiento obligatorio. Si queremos alcanzar nuestras metas, tenemos que subir todas las montañas. No solo las que nos gustan, sino todas las montañas.
todas las montañas nos traen aprendizaje, nos traen algo en que reflexionar. También a saber que la madurez emocional llega cuando nosotros aceptamos y superamos el desafío más grande, superamos nuestra quinta montaña, donde pues entendemos nuestras capacidades, nuestras limitantes y seguimos adelante. Y pues espero que este análisis sea útil para ti, que te ayuden mucho a saber qué hacer acerca de, y pues espero que este análisis te ayude a entender un poco qué es la resiliencia. Igual te invito mucho a leer este libro, La Quinta Montaña, de Paulo Coelho. Entonces te invito a analizar cuál es tu quinta montaña, cuáles son tus montañas que no te permiten crecer. Así que te invito a analizarlas, te invito a no quedarte inerte, a moverte y a conocer cuál es el propósito. En mi caso, cuál es el propósito que mi Dios tiene preparado para mí. Mi Dios es grande y poderoso, tiene preparado para mí cuál es el camino que Él me tiene dado. Y a pesar de las dificultades, de las piedras, de las montañas que me ponga, las tengo que afrontar y seguir adelante, porque eso me ayudará a crecer como una gran persona. Así que muchas gracias y espero verte pronto.